Bueno, amigos, vamos a comenzar con esta sesión del Trading Club, principalmente para darle seguimiento a las proyecciones que habíamos realizado antes de fin de año. Les recuerdo que si no, no han revisado las sesiones pasadas, las pueden, mirar otra vez en el canal. Si es la primera vez que ven nuestros videos en las grabaciones del mes de diciembre, de las últimas, habíamos realizado esta proyección, eso la pueden ver para que puedan observar las decisiones que tomamos, las razones del por qué estábamos buscando este objetivo, que en efecto vemos que se consiguió. Habíamos mencionado que siempre debemos de buscar un rango, no solo un nivel específico, porque en ocasiones el precio solamente va a llegar a este nivel o solamente va a llegar a este otro nivel. Entonces, les recomiendo que revisen esas sesiones para que puedan entender el contexto. En este caso, el patrón armónico reaccionó cerca del 288 de nuestro segmento BC y cerca del 150, más cerca del 150, que se encuentra efectivamente dentro del rango válido que nos marca este patrón armónico. Aquí podemos ver el rango y aquí vemos que se encuentra dentro del mismo. Entonces, por esa razón, teníamos proyectados estos niveles porque además existía convergencia con el 161.8 que tenemos aquí. Entonces fue una muy buena proyección. También les recuerdo que si es la primera vez que ven nuestros videos, les recomiendo que revisen sesiones pasadas porque en cada sesión vemos temas diferentes. No siempre son los mismos patrones, no siempre es el mismo contexto. Entonces, a pesar de que ya sean sesiones pasadas, de octubre o de septiembre, les van a servir para que vayan estudiando estos conceptos y estos principios que vemos en cada sesión, ¿vale? Entonces vemos que posteriormente a la reacción en el 288, el mercado nos muestra la onda 4, que de hecho es lo que yo también estaba esperando, porque aquí operamos la onda 3 de manera prematura con el patrón armónico. Operamos este patrón armónico de manera prematura porque idealmente debemos esperar a que se forme el punto D y que veamos la reacción, por ejemplo, en el 161.8.
pero como nosotros conocemos bien el contexto de las ondas de Elliot, ya estábamos esperando el final de esta onda 3 y precisamente se produce cerca de este rango de 2 niveles, que es lo que estábamos buscando. Y una vez que se llega al final de esta onda 3 vemos la reacción para la onda 4, que de hecho es como se deben de operar los patrones armónicos hasta que se forma el punto D, es decir, nuestra onda 3 de acuerdo a la teoría Elliott-Wave. Entonces sí, se realiza la operación de venta en este caso para la onda 4. Y el gatillo para entrar, por ejemplo, para este tipo de movimientos, es por una parte buscar ya sea el rompimiento de la línea de tendencia de nuestra onda 3 o un patrón de velas japonesas, como en este caso vemos que se formó el patrón envolvente y el patrón martillo. Aquí vemos que tuvieron una estructura muy confiable. Entonces este fue nuestro gatillo acompañada de la reacción al nivel 288.6. Y también hay otra forma de entrar, pero esa ya la vimos en el curso avanzado. También si están interesados en el curso avanzado para este año, ya tenemos este, abiertos los grupos para que puedan inscribirse. Y por ejemplo, en ese curso les vamos a enseñar un patrón de cambio de tendencia que elimina el problema de subjetividad que tienen las velas japonesas. Y el problema de subjetividad que tienen las velas japonesas es que no siempre van a formarse de la misma manera. En ocasiones, el patrón envolvente va a ser muy pequeño o el patrón martillo va a tener una estructura de este tipo. Y entonces ya no tiene los requisitos ideales que nos marcan o que nos muestran los libros. Entonces, ese es un gran problema que tienen las formaciones de velas japonesas porque están sujetos a interpretación. Incluso si nos cambiamos a otro marco de tiempo, vamos a observar nuevamente ese problema porque si nos vamos a una hora o a 4 horas, ya el patrón ya va a cambiar, ya no va a ser un envolvente, sino que va a ser otro patrón muy distinto al que se observaba en una hora. En 4 horas ya va a haber otro patrón. Y lo interesante de este patrón de cambio de tendencia es que se puede aplicar y va a aparecer siempre de la misma manera en todos los marcos de tiempo. Por eso yo lo considero un patrón de cambio de tendencia más eficiente porque se elimina ese problema de subjetividad que tienen
los patrones de velas japonesas, ¿vale? Pero por ahora, este fue un buen ejemplo de que pueden utilizar el patrón envolvente para entrar en este final de onda 3 o en su defecto una entrada más conservadora y con mayor probabilidad de éxito, operar el rompimiento del último mínimo de la onda 3 que fue el que tenemos aquí. Entonces, esa sería la forma de operar el final de la onda 3 y entrar a la onda 4. Entonces, fue un muy buen ejemplo. Veamos qué está haciendo el precio actualmente. Ya actualmente ya detectamos que se formó la última onda 5 que estábamos esperando de nuestra onda 3 de grado mayor, que es la que tenemos aquí. Y por consecuencia estamos esperando el final de la onda 4. De la onda que tenemos, esta es de otro grado, la onda que tenemos aquí. Y por ahora todavía no tenemos confirmación de su final, todavía está activa. Vamos a ver qué realiza los próximos días para ver si nos da ya entrada y operar la onda 5, que es el último movimiento de este ciclo alcista. Entonces hay que estar pendientes. En este caso les recomiendo que le den seguimiento del gráfico de una hora, ya que ahí va a ser más fácil detectar el final de la onda 4. En este caso yo estoy esperando que se produzca este rompimiento de la línea de tendencia principal de esta corrección para poder operar esta onda 5. Todavía no hay rompimiento, todavía el precio nos realizó un nuevo mínimo, entonces hay que esperar para ver qué hace el precio y una vez que suceda ya poder operar la onda 5. Veamos si se puede aplicar algún patrón armónico en esta parte. De hecho, sí tenemos uno aquí, pero primero hay que poner la estructura interna de la onda 4 para entender el ciclo de Elliot en el que nos encontramos, que en este caso fue muy claro que fue una corrección de tipo ABC. Aquí lo tenemos también con su estructura interna. Aquí lo tenemos. Y como lo sugiere la herramienta, estamos observando el final de onda 3 y la siguiente onda que se formaría bajista sería la onda 5. Entonces hay que estar pendiente a estos movimientos
como actividad de práctica, les sugiero que bajen al gráfico de 15 minutos y busquen si en efecto ya se formaron con gran claridad las 5 ondas de esta onda 3. Cuando las vean de forma clara, entonces sí, ya podríamos decir que ya ocurrió el final de la onda 3. Pero eso solamente lo van a observar en el gráfico de 10 o de 15 minutos, entonces les sugiero como práctica y para que ustedes empiecen a entender estos conceptos, bajar al gráfico de 15 minutos. Aquí ya les di la idea principal, entonces ya solamente es que ustedes la desarrollen. Y si buscamos un patrón armónico, si tenemos uno que nos puede servir para buscar este final de la onda C, y sería un patrón extensivo. Vamos a usar este. Y aquí vemos los ratios a los que llega, cerca del 76,4. Aquí sí, más cerca del 61,8, prácticamente exacto. Y observen que cuando aplicamos patrones armónicos sin conocer la teoría de Elliott Wave, nos vamos a dar cuenta que van a ser análisis incompletos, porque por ejemplo, la teoría de patrones armónicos solamente nos indica el rango probable en que puede ocurrir el final de esta corrección. Pero como tal no nos dice cuál es el más probable, solamente nos habla de un rango, no nos habla de un nivel más probable. Pero como nosotros ya conocemos los principios de las ondas de Elliot, así como la estructura base de las ondas y además de la personalidad, pues ya podemos determinar que el nivel más probable va a ser el que tenemos en la parte inferior. Incluso puede extenderse más allá de este nivel porque ya conocemos que falta nuestra onda 5, que va a ser el último movimiento de esta tendencia bajista. Y entonces aquí vemos la ventaja de operar usando las ondas de helio respecto a solamente operar usando patrones armónicos, los cuales no nos van a permitir adaptarnos a estos contextos diferentes. Entonces, esa es la ventaja de entender a fondo las ondas de helio, ¿ok?
También les quería recordar que que en diciembre, a finales de diciembre, tuvimos un webinar donde hablamos de los principales errores que cometen los traders principiantes y cómo evitarlos. Entonces, les recomiendo que revisen esa grabación, ya que ahí vimos también, por ejemplo, las reglas principales de las ondas de Elliot, también la base de patrones armónicos y, por ejemplo, también vimos el principio de proporción que se debe de respetar en las ondas de Elliot. Entonces, les recomiendo que si no han visto esa grabación, la revisen. Es más o menos, creo que fue el 19 de diciembre. La pueden revisar en el canal y les sirve para que ustedes empiecen a practicar y a estudiar los temas más importantes, la base de esta teoría. ¿Ok? Entonces aquí, como ya entendemos el contexto de Elliot, ya buscaremos el, el punto de reacción, más o menos ¿dónde lo cambió? En el segundo nivel, es el 100, más o menos es el 150. Entre el 150 y el 161.8. Más o menos este sería el nivel. El más probable va a ser el 161, que está más o menos en esta zona del precio. Y como ustedes se pueden dar cuenta, la ventaja de entender la estructura de las ondas es que incluso nos permite operar de manera prematura los patrones armónicos, porque los patrones armónicos solamente se operan o nos dan la entrada en el punto D cuando vemos ya sea un patrón de velas japonesas o el patrón de cambio de tendencia o un rompimiento de línea de tendencia interna, es cuando entramos al mercado. Y una vez que el precio ha reaccionado a este nivel, solamente ahí se opera y se busca como objetivo el 38.2 del último segmento. Pero como se pueden dar cuenta, operar de esa manera es ineficiente porque cuando estamos en un impulso no podemos cometer el error de operar solamente el 38.2 del nuevo movimiento respecto al último segmento porque nos estaríamos perdiendo el movimiento impulsivo alcista, que sería todo este recorrido que hace el precio al alza. Entonces, esa es otra de las ventajas de operar usando las ondas
Entonces dejamos esta proyección para ver qué hace el precio los próximos días. Entonces, denle seguimiento. Recuerden, es el gráfico de una hora de la libra dólar y estudien la estructura interna que les había mencionado. La estructura interna de 3 para validar si en efecto ya terminó o todavía puede bajar un poco más el precio. Ok, entonces vamos a analizar el otro activo que tenemos. El otro activo que tenemos analizado es el Bitcoin, porque he visto que algunos tienen mucho interés en este activo y también para mostrarles que esta estrategia se puede aplicar a todos los mercados, también en criptomonedas. Y esta es la proyección que teníamos desde el mes de diciembre. Ya habíamos detectado este patrón armónico. Esa sesión también ya está grabada para que ustedes la revisen y vean cómo en efecto el precio reacciona a los niveles importantes de este patrón armónico. Aquí lo vemos en esta parte, el nivel 155 de nuestro segmento XA. Y en esa sesión habíamos mencionado que estábamos esperando nuestra onda C, que es la que tenemos aquí, ya que de acuerdo a la teoría de ondas, es la onda que sigue a la onda B que tenemos aquí abajo, y por eso estábamos esperando el rompimiento de la línea de tendencia principal, o en su defecto de buscar una entrada más agresiva con mayor utilidad, operar la línea de tendencia secundaria. Y posteriormente vemos que en efecto el precio nos marcó un nuevo máximo, que es lo que les había comentado en esa sesión de diciembre. Entonces les recomiendo que revisen esas sesiones para que puedan entender el contexto de estos análisis. Además, habíamos mencionado que esto no debía de interpretarse como ya el final de una corrección, sino que simplemente va a ser el descanso de una corrección más grande. Es decir, que esto es una onda B, no va a ser una onda 1, porque muchos piensan que este activo ya se va a recuperar rápido y pueden cometer el error de pensar de que esto es una onda 1, después la onda 2, después la onda 3 más arriba, esperando ya el inicio de la tendencia alcista. Entonces, tengan precaución. Aquí vamos a ver lo que se denomina la trampa de toros, que se le suele denominar así. Muchos van a caer en la trampa de pensar de que esto ya es el inicio de la tendencia alcista, pero en realidad va a ser una trampa, sobre todo porque no se ve velocidad en estos movimientos internos. Entonces, hay que estar atentos a las siguientes sesiones
para ver qué hace el precio. Veamos ahora la estructura interna de esta última onda para ver más o menos en qué ciclo nos encontramos. Por ejemplo, aquí ya podemos ver nuestra onda uno en esta parte, onda 2, onda 3, onda 4 y onda 5. Y como les comentaba, debido a que muy probablemente se observe una trampa para toros, esta onda B va a buscar el 61.8 del movimiento anterior, porque todavía está activa la onda 4 de grado medio, de grado mayor. Entonces buscaremos todavía después niveles como el 61, 61 o 50% del movimiento anterior. Entonces, tomen en cuenta estos niveles para buscar el final de la onda 4. Nuevamente como actividad para que ustedes comiencen a practicar estos temas, les recomiendo que en este activo, en el gráfico de una hora, busquen si ya se han formado las 5 ondas de 3 de la onda 3 que es la que tenemos aquí, o si solamente estamos en la onda 3 interna de 3 porque por ahora parece ser que estamos en la onda 3 interna de 3, pero hay que verlo con mayor claridad en ese gráfico, el gráfico de una hora. Entonces, esa actividad se las recomiendo para que comiencen a practicar. Veamos si existe algún otro patrón armónico que podamos aplicar. Si tenemos un patrón armónico que podemos aplicar,
Pero en este caso vamos a usar esta estructura de mover los puntos para que se pueda apreciar. Y vamos a comenzar desde este punto. Desde el final de la onda A, más o menos está por aquí. Final de onda B, la estructura interna de la onda uno y la onda 2. Para entonces proyectar los siguientes niveles de este patrón que va a ser extensivo. Aquí vemos las reacciones tanto al nivel 71.8 como al 76, cerca del 76. Y de hecho, ya reaccionó el precio en este punto, en el 127. Entonces, en esta parte ya se cumplió. Pero recuerden que nosotros nos basamos más en las ondas de helio. Entonces, como nosotros ya sabemos la estructura base de las ondas, esto nos permite eh, proyectar todavía nuevos niveles usando este mismo patrón armónico, que de hecho es uno de los principales errores que cometen los traders principiantes, de solamente usar, por ejemplo, este nivel y ya pensar que los siguientes niveles no van a funcionar en el precio, porque el precio no va a reaccionar. Entonces, ese es un grave error, porque, por ejemplo, como les comentaba, aquí todavía está en desarrollo la onda 3, por eso les dejé esa actividad para que busquen si ya terminó nuestra onda 3 o si se trata de la onda 3 interna, que hasta el momento parece ser la onda 3 interna de 3, y eso solamente se va a determinar cuando ustedes vayan al gráfico de una hora. Entonces este nivel todavía nos va a seguir funcionando para el final de la onda 3 y todavía podemos proyectar esta medida porque sabemos que estamos buscando el final de la onda C. Y además vemos el principio de concatenación de armónicos también. Entonces, esta sería la proyección que dejaríamos
Ya sin nada más que mencionar, les recuerdo que revisen las sesiones pasadas para que ustedes comiencen a estudiar y a practicar y también revisen la grabación del webinar de los errores más comunes que se suelen cometer para que ustedes los eviten y empiecen a practicar, ¿vale? Sin nada más que mencionar, me despido y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.